Elohim y el plural de abstracción o majestático. Uno o muchos. Buenos días. Vamos a afrontar uno de los temas fundamentales, o quizás el tema fundamental de la Biblia, la cuestión de la figura de Dios. Así como se presenta en el Antiguo Testamento en particular, porque existe obviamente una cuestión que concierne al monoteísmo, y podemos decir que la cuestión se refiere en particular a un término bíblico que ahora veremos, que afrontaremos y que intentaremos dar una manera más simple y con mucho más serenidad el tema. Sabemos que en el Antiguo Testamento Dios es indicado con varios términos. Todos conocemos el nombre de Yahvé, que es en su nombre propio para simplificar, pero no es el tema de hoy que afrontaremos. En particular, la figura de Dios es representada e indicada con el término Elohim. Y cada vez que en las Biblias que tenemos en casa leemos Dios, tenemos que saber que en el texto hebraico está el término Elohim. Este término Elohim tiene la desinencia del plural, y es aquí donde nace el problema, porque obviamente no se puede y no se debe aceptar que Dios sea indicado con un término plural, porque esto pondría en discusión su unicidad, es decir, el hecho de ser el único Dios universal, creador del cielo y de la tierra. Y entonces sobre este término Elohim se discute desde hace tiempo, y digamos que la filología que se ocupa de la teología, o mejor dicho, la filología que es un poco condicionada por la teología, da explicaciones sobre este término. Y por ejemplo, en cierta filología hebraica se escribe que el término Elohim, aunque teniendo la desinencia del plural, en realidad representa una forma particular de singular. Y la forma gramatical que se usa para explicar el término Elohim se llama plural de abstracción, que se representa como una definición filológica aparentemente compleja, pero que en realidad es muy simple. Podemos decir que el término singular en sus formas el o eloja, y el plural Elohim sería la abstracción. Es decir, con el término el o eloja se indica individualmente a Dios, mientras el término Elohim, con la desinencia del plural, sería el concepto abstracto de la divinidad, entendido siempre como singular según esta interpretación, pero indicado con esta abstracción. Por esto es llamado plural de abstracción. Ahora, veamos de entender esto y hagamos un ejemplo en el idioma italiano, y así dejamos de lado las dificultades de las exégesis y de la filología y nos entendemos inmediatamente sobre el asunto. Hagamos un ejemplo, por ejemplo, el verano pasado fui a nadar en las aguas del lago de Garda. Es claro a todos que el lago de Garda no tiene muchas aguas, sino una gran masa de agua. Y esta única gran masa de agua es indicada con este plural, aguas, que nos da la idea de mucha agua. Nunca diré que metí el pie en las aguas de un charco. Es claro que sería correcto decir metí el pie en el agua de un charco. En cambio, refiriéndome al agua Garda, diré que fue a nadar en las aguas del lago de Garda usando el término plural. Hasta aquí estamos todos de acuerdo. También la filología, que usa la definición de plural de abstracción, que obviamente existe elaborada pues, por los gramáticos, no tiene nada que objetar, estamos todos de acuerdo. Pero en este punto yo puedo hacer otro ejemplo, siempre usando este término aguas, y puedo decir que en este momento estoy pensando a las aguas, o en cuáles aguas de cuáles lagos o de cuál lago italiano iré a nadar el próximo verano. Mantengo siempre el término aguas, que tiene siempre el mismo significado, es decir, que indica una gran masa de agua, pero es igualmente claro que todos, que cuando digo que estoy pensando en cuáles aguas de los lagos italianos iré a nadar,
Es claro a todos que ciertamente en Italia hay muchos lagos, cada uno con su masa de agua, y cada masa de agua, siendo una gran masa de agua, es indicado con este término plural aguas. De lo contrario, no hay dudas que el contexto en los dos casos lo explica claramente. El primer caso, yo fui a nadar en las aguas, es decir, en la masa de agua del lago de Garda. En el segundo caso, yo estoy diciendo en cuáles aguas, es decir, en cuál masa de agua de las que son disponibles en Italia, iré a nadar el verano próximo. Si yo miro un mapa de Italia y no me dejo confundir por este plural de abstracción, veo claramente que existen muchos lagos. Aún manteniendo válida la definición de plural de abstracción, para el término aguas, el mismo vale para el término Elohim. Entonces podemos decir que para saber si en Italia hay muchas masas de agua lacustres, tomo un mapa de Italia y las veo, para entender la cuestión del plural de abstracción de Elohim. Hago lo más simple del mundo, leo la Biblia, porque es la Biblia el mapa que me dice cómo es la cuestión de los Elohim. Más allá de esta definición filológica del plural de abstracción, entonces tomemos la Biblia, no aquellas de mis traducciones. De este modo no hay duda que usaremos traducciones de las cuales se podría decir que son manipuladas para pasar quién sabe cuál mensaje de quién. Tomemos una de las Biblias que tenemos en casa. Esta es una Biblia que era un suplemento de la revista católica, es decir, una Biblia normal. Veamos cómo la Biblia nos habla del término Elohim. He elegido algunos entre ellos pasajes de decenas de ejemplos, pero me interesa aclarar la cuestión en pocos minutos, porque es verdaderamente simple. Es suficiente observarlo, leerlo y analizarlo con mente serena y tranquila, sin dogmatismos. Leamos, por ejemplo, el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 14 al 15. Aquí Moisés está hablando al pueblo de Israel, ese pueblo que él hizo salir de Egipto, y les dice: no vayan detrás de otros Elohim, dioses en español. Y nosotros seguimos considerando que Elohim sea un plural de abstracción. Está muy bien, no hay problema. No vayan detrás de otros Elohim, de los Elohim de los pueblos que están alrededor de ustedes. Aunque si aceptamos que Elohim es un plural de abstracción, acá tenemos una indicación clara que los autores bíblicos nos dan con extrema claridad, sin ponerse problemas gramaticales, y nos dicen que se puede llegar a elegir Elohim entre los otros Elohim, o entre varios Elohim, de los pueblos que están alrededor del pueblo de Israel. Ahora, todos nosotros sabemos que una elección es posible cuando hay por lo menos dos opciones. Entonces, si Elohim quisiera decir el único Dios universal, trascendente, creador del cielo y de la tierra, esta será una afirmación absurda, porque no se puede elegir entre uno. Si hay una posibilidad de elección, quiere decir que hay por lo menos dos. Y más aún está Yahweh, que es el Elohim de Israel. Entonces tenemos Yahweh, Elohim, plural de abstracción, que está al comando de Israel, y además tenemos otros Elohim, entre los cuales el pueblo de Israel puede elegir. Y dice: no vayan detrás de otros Elohim, de los pueblos que están alrededor de ustedes. Porque Yahweh, tu Elohim, es decir, que es identificado como el Elohim de ellos, que está en medio de ti, es un Elohim celoso. No se puede ser celoso si no hay rivales. Si su enojo se enciende contra ti, te exterminará de la tierra. Entonces, teóricamente, existe una posibilidad de elegir, es decir, existen otros Elohim. En realidad, si tú eliges otros, te exterminará de la tierra. Y esta no es una falsa amenaza, es una amenaza que cumplió muchas veces.
Veamos un solo ejemplo. En el capítulo de los Números, capítulo 25, versículo 1 del libro Números, dice: mientras Israel estaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las mujeres moabitas. El pueblo moabita era un pueblo que, como se lee en las Biblias que tenemos en casa, era un pueblo enemigo de Israel. Verso 2, que invitaron a participar de los sacrificios en honor de su Dios. El pueblo comió de ellos y adoró a ese Dios, es decir, a ese Elohim. Dios se traduce como Elohim en realidad. Por lo tanto, aquí también hay una distinción neta. Está el Elohim plural de extracción llamado Yahweh, que es el comando de Israel. Y está el Elohim considerado también a esto un plural de extracción sin ningún problema, que era el comando de Moab. Las mujeres de Moab convencen a los hombres de Israel a adorar a su Elohim, mal traducido como Dios ahí en la Biblia. Por lo tanto, aquí también hay una distinción neta y clara en la cual los autores bíblicos no se ponen ningún problema, ni filológicos, ni exégetas, ni gramaticales. Ellos nos cuentan claramente lo que estaba sucediendo. Verso 3. Así Israel se sometió al Baal de Peor, que era el nombre del Elohim, que era el comando de los moabitas. Por consiguiente tenemos el Elohim llamado Yahweh, el Elohim llamado Baal Peor, Baal de Peor. Y así estos se dedicaron al culto de este otro Elohim, que es claramente distinto al otro. Entonces tenemos dos Elohim, cada uno considerémoslos como plural de extracción. Pero tenemos dos plural de extracción individuales, un Elohim y otro Elohim. De este modo se convierte en plural de extracción. Sigue siendo que Yahweh se enojó contra Israel, que prometía y hacía regularmente. Y esa única ocasión los muertos fueron 24.000. Por consiguiente tenemos que pensar que ese Elohim era uno solo y que Israel tenía la suerte de conocerlo. Nos haría pensar que Israel adoraba a Elohim, que no existían. No entiendo cómo esto fuera posible. Y Yahweh, que era el único Dios que estaba en contacto con el pueblo, los mataba porque ellos adoraban a nadie, a una ser inexistente. Pero está claro para los autores bíblicos que los otros Elohim existían y eran muchos. Pero nosotros seguimos considerando que cuando la Biblia dice Elohim, está usando esta palabra de abstracción, aunque si nosotros estamos definiendo muchos plural de abstracción, todos Elohim muy distintos entre sí. Veamos otro ejemplo. Este ejemplo es muy interesante porque nos da una idea muy precisa. Este es el Deuteronomio, capítulo 32, versículo 17. Moisés está muy enojado con el pueblo de Israel porque una vez más, para variar, adoraban a otros Elohim. Aún conociendo lo que se nos da a conocer como el Dios único, para ellos evidentemente no era un Dios único. Era uno de los muchos Elohim presentes en el escenario de Oriente Medio. Ahora vamos a ver en qué manera eran presentes. Repito, Deuteronomio capítulo 32, verso 17. Moisés está muy enojado y hablando del pueblo dice: ofrecieron sacrificios en hebraico dicen Ashedim, que corresponde a los Shadú, asirio-babilónicos, que eran dentro del grupo de los Elohim, es decir, de aquellos que no pertenecían a la especie humana, eran de una categoría jerárquica inferior con respecto a los comandantes. Por eso que Moisés dice, ofrecieron sacrificios a Shedim que no son ni siquiera Elohá, es decir, que no pertenecen ni siquiera a la categoría de los comandantes. Ofrecieron sacrificios a Elohim que no conocían. Pero la parte más interesante es esta: a Elohim nuevos, recién llegados, que sus padres no habían venerado. Aquí Moisés, a los autores bíblicos, nos dicen con claridad que inclusive adoraban a Elohim nuevos. Elohim que ni siquiera los padres Abraham, Isaac y Jacob habían conocido.
Y ahora veremos el resultado de esta distinción. Entonces está el Elohim Yahweh. Tenemos el Elohim considerado singular, el Elohim que era el comandante o el comando de los moabitas. Tenemos a Yahweh que decía se adoraban a otros Elohim, yo los mato. Moisés dice que adoraban a individuos que no pertenecen al grupo de los comandantes, sino que son una categoría inferior, adoraban a Elohim recién llegados. Es decir, la Biblia nos dice que estos Elohim, que eran muchos, que circulaban, buscaban gente, pueblos y tribus, sobre los cuales gobernar y de los cuales hacerse servir. Y esto los autores bíblicos nos los dicen con tranquilidad increíble. Basta no cerrar los ojos y leer la Biblia que tenemos en casa. Inclusive aquí nos dicen que había Elohim que ni siquiera Abraham, Isaac y Jacob conocían o habían conocido. Bien, estos llegan nuevos, recién llegados, y el pueblo decide adorar a algunos de ellos porque ese pueblo muy a menudo adoraba, según las necesidades del momento, a aquel Elohim que les pudiera dar más garantías. En el libro de Génesis, capítulo 31 y 32, hay una historia muy interesante. Sabemos que los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, que vivían en la tierra de Canaán, porque Yahweh los había llevado allí, desde su tierra de origen, ahora hablaremos de ello, cuando tenían que casarse se volvían a su tierra de origen, a buscar una esposa entre los familiares más cercanos, sobre todo si era posible una hermanastra, exactamente como hizo Abraham. Es decir, hija del mismo padre pero de otra madre. Jacob, nieto de Abraham, sigue esta costumbre. Es decir, vuelve a su tierra de origen, toma una esposa, más de una, cuando es de regreso, dado que las relaciones con el que se convertiría en su suegro eran muy conflictivas, digamos que no se tenían tanta confianza. Cuando Jacob está regresando, su suegro se cree de haber sido engañado otra vez, lo sigue con su tribu, se encuentran, logran ponerse de acuerdo sin combatir, resuelven el conflicto y construye una estela ante la cual hacen un juramento. Juran que ninguno de los dos se atrevería a hacer confín, con intenciones bélicas contra el otro, no se meterían con el otro. Y dice que a garantizar el juramento, capítulo 31, verso 53 del Génesis, que el Dios de Abraham y el Dios de Nacor sean nuestros jueces. Nacor es el hermano de Abraham, así que nos dice claramente que Abraham seguía un Elohim y su hermano seguía otro Elohim. ¿Por qué es así? Porque Abraham antes vivía con su familia en Ur de los Caldeos, digamos en Mesopotamia, para ejemplificar. Y cierto momento viene el Elohim llamado Yahweh y le dice a Abraham: tú ahora ve conmigo a conquistar este territorio, el territorio de Canaán, que después será tuyo y de tu familia. Por lo tanto, Abraham deja la Mesopotamia y va en las tierras de Canaán, mientras su familia continúa a seguir los Elohim que gobernaban en Mesopotamia. Abraham se pone al servicio del Elohim llamado Yahweh, es decir, que su hermano Nacor, que se queda en Mesopotamia, continúa a servir los Elohim que gobiernan en Mesopotamia. Digamos que el Elohim es siempre un plural de abstracción, no hay problema. De hecho, está el Elohim plural de abstracción que gobernaba en Mesopotamia y el Elohim llamado Yahweh, que era Yahweh, que lleva a Abraham cuando se necesitan garantes de un confín. Intervienen el Elohim de Abraham y el Elohim de Nacor. Y el Elohim de Nacor por esta parte del territorio y el Elohim de Abraham por esta otra parte del territorio. Después de este juramento dice el Génesis, capítulo 32, verso 2, donde Jacob prosigue su camino. Mientras Jacob prosiguió su camino, de pronto le salieron al paso unos malaquín de los Elohim. Los malaquín son esas figuras que normalmente son traducidas erróneamente como ángeles, que la misma filología hebraica, aunque si de esto habláramos de otro video,
dice que son individuos de carne y de hueso. Es decir, nada que ver con las entidades espirituales que nos ha inculcado y nos ha enseñado. Entonces le salen al paso estos malaquín de los Elohim, verso 3. Al verlos, Jacob exclamó, este es un campamento de Dios. Por eso ese lugar se llamó Mahanaim. Entonces, si el único Elohim era un individuo único, tenemos que percatarnos del hecho de que este individuo tenía un campamento. Es más, el término Mahanaim es un término llamado plural dual, lo que significa dos campamentos. Es decir, que Jacob, en ese confín, hay dos campamentos. Él como él mismo dice campamentos, por lo tanto es suficiente leer lo que está escrito en nuestras Biblias para entender que se trata de una pluralidad de individuos, de dos. Primero de todo tenemos que reconocer lo extraño de que el Dios universal tenga campamentos. Segundo, que tenga dos campamentos. Con respecto a esto, podemos introducir el comentario del que podríamos hacer el que es importante exégeta judío de todos los tiempos, Rashid de Troyes, el cual comentando el Génesis justamente este versículo dice que Mahanaim, este término que es traducido como dos campamentos, significa dos filas de soldados, dos tropas. Una era del que desarrollaba sus servicios afuera del territorio de Israel, que eran los que manejaban acompañado a Jacob hasta allí, y la otra fila eran aquellos que desarrollaban sus servicios en el territorio de Israel, y que vinieron a recibir a Jacob. Es decir, que nos encontramos sobre un confín donde en una parte todavía se encuentra la vieja familia de Abraham, la de Nacor, donde gobiernan ciertos Elohim, y la otra parte de este confín, que es como definido por Rashid de Troyes, estaba el Elohim de Abraham, el nuevo Elohim de Abraham que gobernaba, e inclusive aquí tenemos que dice Rashid de Troyes, dos filas de soldados. Estamos definiendo la cuestión que es muy clara, leyendo solamente la Biblia que tenemos en casa, ni siquiera aquellas que podría dar de mis traducciones. Terminaremos con este último ejemplo. Este es el capítulo 24 del libro de Josué. Israel llegó a las tierras de Canaán y Josué siente necesidad de renovar la alianza. Es decir, de reforzar la alianza entre el Elohim llamado Yahweh y este pueblo que se prepara a conquistar este territorio. El libro de Josué, capítulo 24, verso 1, indica que Josué reunió a Siquén a todas las tribus de Israel y convocó a los ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, sus antepasados, Terak, el padre de Abraham y de Nacor. Es decir, Abraham y Nacor eran hermanos, venían desde tiempos antiguos al otro lado del río, esto quiere decir en Mesopotamia, y servían a otros Elohim. Por lo tanto, aquí tenemos un pueblo que es gobernado por un Elohim. Consideremos los plural de abstracción sin ningún problema. Por el Elohim llamado. Y aquí dice Yahvé, Abraham y Nacor. Es decir, la familia de Abraham seguía a otros Elohim. Después cuenta todo lo que sucedió. Y dice que llegó Yahvé, tomó a Abraham, lo llamó y le dijo, tú debes alejarte de tu familia y vienes conmigo que iremos a conquistar las tierras de Canaán. Es decir, Abraham se pone al servicio de Yahweh, mientras que su familia continúan a servir los Elohim de Mesopotamia. Y Josué, después de haber hecho el elenco de las gestas de Yahweh, dice, por lo tanto teman al Señor y sírvanle con integridad y lealtad. Dejen de lado, aquí el verbo en lengua hebraica significa alejar, aléjense de los dioses que sirvieron sus antepasados y al otro lado del río en Egipto. Y sirvan a Yahweh, porque eso está puntualizado, y en Egipto, porque a esto es algo muy interesante. Abraham y su familia siguen algunos Elohim. Llega Yahweh, le dice a Abraham, ven conmigo en tierras de Canaán. Por lo tanto, Abraham abandona esos Elohim y se pone al servicio de Yahweh. Cuando en tierras de Canaán, la familia de Abraham sufre una gran carestía,
Era costumbre para los que vivían allí mudarse en Egipto en busca de alimento. Aquí dice que los antepasados han servido a otros Elohim en Egipto. ¿Por qué? Porque cuando la familia de Abraham se mudó a Egipto, se tuvo que poner al servicio de los Elohim que gobernaban en Egipto. Porque Yahweh a Egipto no podía ir, no era su territorio. Por lo tanto, aquí se nos dice que tenemos, digamos siempre, plural de extracción. Irónicamente, no hay problema. El Elohim que gobierna en Mesopotamia, llamado Yahweh, el Elohim que gobierna en Egipto, pero que esto no se acaba aquí. Jacob continúa diciendo, y si no están dispuestos a servir a Yahweh, es decir, servir a este Elohim, presten atención porque aquí Yahweh da al pueblo la posibilidad concreta de elegir. Elijan hoy a quién servir, dice. Si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del río, y aquí agrega otra opción, la claridad del relato es apabullante, es clara, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes ahora habitan. Yo y mi familia serviremos a Yahweh. Entonces, gracias a este episodio tenemos muy claro que Elohim que gobierna en Mesopotamia, Elohim llamado Yahweh, Elohim que gobierna en Egipto, Elohim que gobierna en la tierra de los amorreos. Sí, también nosotros podemos decir que aceptamos el texto tal cual está escrito. Si lo aceptamos, sin tener en cuenta las discusiones filológicas que a menudo nos llevan a ninguna parte, entonces vemos que aquí, como yo tendré en el próximo verano, la posibilidad de elegir en cuáles aguas del lago de Italia puedo ir, o dónde iré a nadar. El pueblo de Israel siempre tenía, y lo hacía regularmente, la posibilidad de elegir entre muchos Elohim, que circulaban, ejercitaban o ejercían su poder en Medio Oriente. Yo diría que si leemos la Biblia con mucha tranquilidad, con serenidad, libres de los dogmatismos de la teología y de la filología que se pone al servicio de ella, intentan explicar también lo que para mí no tiene explicación y la evidencia es tal que no necesita de grandes razonamientos. Entonces, si la leemos con esta serenidad y esta libertad, nos encontraremos con sorpresas interesantes, placenteras y liberadoras. Muchas gracias.